Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor los pueda bendecir inmensamente. Que el Señor me los bendiga. Vamos a compartir, vamos a darle tap a la pantalla, por favor, porque no podemos iniciar sin el tap porque el algoritmo no nos ayuda y es difícil, hermanos. Así que le pedimos que nos colaboren con eso para poder, presentar el mensaje de salvación para esta tarde. Que el Señor me los pueda bendecir inmensamente y que el Señor Todopoderoso me los guarde. Y bienvenidos a todos, como siempre, a los live en la tarde, para darle honra y gloria a nuestro Dios, mis queridos hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Y les voy a hacer una pregunta a todos antes de iniciar el tema. Porque mucha gente se pregunta esto. Si no estoy en un sistema religioso, ¿no soy salvo? Les pregunto. ¿Qué tal, Minor Cepeda? Si estoy en un sistema religioso o si no estoy en un sistema, ¿no soy salvo? Les pregunto. Dios te bendiga, hermana María. Dios te guarde, hermana Lulú. El Señor te bendiga inmensamente. Está pegando el sol así de frente. Les pregunto a ustedes, hermanos míos, si yo no voy a un sistema religioso, ¿soy salvo? ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice que sí es salvo. Que mucha gente cifran las esperanzas en el sistema religioso. Pero no es el sistema religioso lo que me da la salvación. Hay muchas personas que piensan que congregarse te da la salvación en un sistema religioso. Pero es que no saben el hecho de lo que significa iglesia. ¿Qué es iglesia? Las personas piensan que iglesia es un templo. Un montón de personas sentadas en sillas, escuchando a un pastor. La definición de iglesia que yo conozco, esa no es. La definición de iglesia es un conjunto de fieles. ¿Correcto, Lulú? O la hermana María, que es la misma. Pero mucha gente define la iglesia como un conjunto de personas dentro de un recinto. Y no sé a dónde viene esa creencia, eso siempre lo han creído, desde que se reunían en el templo y definen el templo como un lugar de salvación. Ahora, el templo es una creencia católica, dice el hermano José Luis. Bueno, sí. Bueno, la católica se ha encargado de meter todas estas ideas, hermano José Luis. Que si tú no estás en la iglesia, no eres salvo. La Biblia me dice otra cosa. Y hoy los sistemas religiosos y los hermanos de los sistemas religiosos dicen que si tú no estás en una denominación, tú no eres salvo. Y esta teología va ingresando a los sistemas religiosos y nos hacemos codependientes de los sistemas religiosos, pensando que si no vamos a los sistemas religiosos, no somos salvos. Y esta
hoy estaba analizando y meditando todo esto porque escuché a alguna persona aquí pues hacer preguntas en la plataforma diciendo que si nosotros necesitábamos el bautismo en agua para ser salvos. Y les lanzo la pregunta a ustedes. ¿Se necesita el bautismo en agua para ser salvo? Quiero que me contesten, hermanos. ¿Se necesita el bautismo en agua para ser salvo? Yo quisiera que me contestara alguno. Dice la hermana Pequitas que no. ¿Qué opinan todos, hermanos? Quiero escucharlos. ¿Se necesita el bautismo para ser salvo? Estoy hablando del bautismo en agua. No, es por la fe en Jesús, dice. No, dice. La iglesia es la novia del Señor Jesús. Jesús dio el ejemplo, correcto. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús mismo nos lo enseñó, sí. Ahora, estamos interactuando, hermanos. Ya vemos que la iglesia o el sistema religioso no nos da la salvación. Y la creencia de que iglesia ese es un lugar donde hay bancas y todo, entonces ahí es donde está la situación. Mucha gente dice, esa es la iglesia. El templo de piedra, esa es la iglesia. Pero la iglesia son los fieles. En la Biblia, en Apocalipsis, me topo dos tipos de iglesia. Los fieles, los llamados, los escogidos, y la sinagoga de Satanás. Ahí están dos. Pero, conforme a la segunda pregunta que les hice, ¿se ocupa el bautismo para ser salvo? Vuelvo a lanzar la pregunta. Dios te bendiga, Luis Ramírez, y al hermano Harold, que también lo vi por ahí. ¿Se ocupa el bautismo para ser salvo? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Tapa la pantalla, hermanos. Tapa la pantalla. ¿Se ocupa el bautismo para ser salvos? ¿Qué pasó, hermanos? Dice Luis Ramírez que sí. Dice José Luis que no. Dice Toromba Paz, Shalom, bendiciones. Dice que no se ocupa José Luis. ¿Qué piensan los demás? El bautismo en agua es la evidencia de un salvado, dice Isaías. Ahorita tengo que predicar, hermano. Ahorita más tarde lo subo con gusto. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Porque ustedes saben que el bautismo empezó por Juan el Bautista, aunque Naamán, el sirio, pues dio una vislumbre de lo que iba a ser el bautismo luego, pero la gente en el Antiguo Testamento no se bautizaba. Por fe, dice. ¿Y por qué la salvación hoy? ¿Por qué es la salvación hoy? Por lo mismo, Lorenzo. Por gracia sois salvos por la fe. Entonces, están viendo que el bautismo es solamente un rito que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y que estás aceptando la muerte y la resurrección de Él. Por la justificación, pues por la fe, correcto. Pero en el Antiguo Testamento no se bautizaban y muchos van a ser salvos del Antiguo Testamento. Entonces vemos que el bautismo fue puesto para la aceptación de Cristo y se hace ahora porque Jesús nos dejó su ejemplo, correcto, Isenia.
Pero mire que en el Antiguo Testamento teníamos un ejemplo del bautismo. Ya hablé de Naamán, yo lo he dicho. Pero también en el santuario, si vamos al santuario, por fe y la obediencia a sus mandamientos. Es que ahí es donde está. La justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Cristo Jesús. Ok, sí, pero la gente del Antiguo Testamento no conocía mucho de Cristo Jesús. Pero conocía el santuario. Y en el santuario, tú llegabas y donde entrabas estaba el altar de sacrificio y estaba el lavacro. El lavacro tiene representación de lavarse y el bautismo tiene la representación de lavarse. No es el agua que te lava, es el sacrificio de Cristo aceptable en ti que te limpia el pecado. Pero mira qué interesante todo esto. Entonces usted aceptaba la muerte del cordero en el santuario terrenal. Usted llevaba el cordero, se mataba y esa sangre representaba a Cristo luego. Pero usted pasaba por las mismas fases que pasa un cristiano hoy y la gente no se da cuenta. El mismo pueblo de Israel pasaba del altar, lavacro, lugar santo y lugar santísimo. Nosotros pasamos lo mismo. El altar es la crucifixión de Cristo. El lavacro es el bautismo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el lugar santo? La santificación que hagamos nosotros. ¿Y cuál es el lugar santísimo? La glorificación que Cristo nos da en el juicio final, haciéndonos salvos por sus méritos en nosotros. Pero a veces no comprendemos eso. Entonces muchas personas dicen que yo me salvo por un sistema religioso, por una iglesia. La iglesia no tiene nada que ver. La iglesia o el sistema religioso, más bien salieron tantos sistemas religiosos que ya no se sabe cuántos hay. Pero yo me salvo por la fe en Cristo Jesús. Es por Cristo mi salvación. En el Antiguo Testamento no era literalmente Cristo, pero sí era simbólicamente Cristo el que iba a venir a pagar la salvación en la cruz del Calvario. Creo que me expliqué. Y cualquiera que no entienda esto, pues me dice, hermano, explícame esto. El Antiguo Testamento eran símbolos. El símbolo se hizo realidad en Cristo Jesús, pero se salvaba a la gente igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. ¿Por qué? Porque tenían que aceptar el sacrificio de aquel cordero y pasarlo por todo el santuario, que es la misma operación que hacemos tú y yo en nuestra vida. ¿Entienden? Aceptamos la muerte de Cristo en el altar, en el Monte Calvario. Aceptamos el bautismo como muerte y resurrección de Él. Pasamos al lugar santo en calidad de santidad. Nos santificamos todos los días con Cristo Jesús. Y pasamos al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? La glorificación que el Señor nos da en el juicio final, haciéndonos libres de pecado y dándonos el perdón que tanto necesitamos. ¿Cuántos aquí necesitamos del perdón? Todos. Todos necesitamos del perdón. ¿Y el perdón cómo lo adquiero? Yendo al Señor Jesucristo, a Yeshua, a Jesucristo, allá. Yendo allá. Yendo allá. Todos necesitamos de ese perdón. ¿Qué me ibas a decir, hermano León de Judá? Yo, dice. Todos necesitamos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:2, pero vamos a tener una corta oración. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por tenernos en esta tarde aquí, reunidos, oh Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y a exaltar tu santo nombre, oh Señor. Y que nuestras obras sean apegadas a tu ejemplo y que nuestras obras las llevemos muy dentro de nuestro corazón, haciéndote valer a ti, Señor, porque tú eres el que merece toda honra y gloria, oh Padre. Rogamos, Señor maravilloso, que tu presencia sea notoria en este live,
dándote las gracias, oh Señor, primeramente. Y segundo, pidiendo ese perdón que necesitamos todos, Señor. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Dice 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y hoy vamos a hablar de la salvación. Por eso empecé con esas preguntas, porque la salvación únicamente es en Cristo Jesús para los que contestaron. Y en el Antiguo Testamento se salvaban igual que en el Nuevo Testamento, como lo expliqué anteriormente. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. La salvación tiene que ver con liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Eso es salvación. Y algunas veces, mis queridos hermanos, la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal o libertad física. Todos nosotros necesitamos esa libertad. Quizás estoy hablando para alguien que piensa que su vida está totalmente acabada. No, la vida no está acabada. A veces pensamos que estamos acabados por tantas situaciones que pasan en nuestra vida. Pero quiero decirte, hermano, que el Señor tiene un propósito para contigo. El Señor quiere reivindicarte, quiere salvarte, quiere tomarte como una masa que no tiene forma y darle forma. Él es el alfarero, Él toma la masa sin forma, empieza a labrarla y te va a hacer de ti una vasija útil. El problema es que mucha gente no cree esto. Y les ruego que me perdonen ayer y antier porque no tenía fluido eléctrico en mi hogar. Ayer se fue en la tarde y antier también tuvimos problemas de fluido. Y con más frecuencia, hermanos, la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Y eso es lo que el hombre busca, una eterna liberación espiritual. Me recuerda cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos. Pablo estaba con Silas en la cárcel y en Hechos 16:31 le dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tenían que creer, porque la salvación es por fe. Fe en algo que no puedo ver, pero que lo siento. Yo no sé si ustedes sienten la presencia de Dios. Yo sí la siento. Yo cuando voy a hacer mis ventas, que yo soy una persona humilde, ando vendiendo cosas. Y cuando hago mis cosas, mis ventas, y voy en el autobús, mis queridos hermanos, yo me pongo a conversar con Dios. Y le digo, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes mis problemas y tú conoces. Guíame y yo me pongo a caminar. Y el Señor me guía. Y pues he pasado por lugares peligrosos, por lugares difíciles, y el Señor siempre ha estado ahí. Yo creo que todos nosotros de una manera u otra reconocemos la presencia de Dios en nosotros. Y el que cree la reconoce más y no se siente solo, anda acompañado. Y eso es bonito, hermanos, porque usted tiene esa certeza en su vida de que usted anda con un poder omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Y ese poder usted lo siente, hermanos. Y eso tiene que ver con la fe.
porque es fe en las cosas que no ves. Saber que están ahí, que te están dirigiendo, pero están ahí. Tal vez en tu vida hay muchos problemas, sufrimientos. Y tal vez hay muchas personas que culpan a Dios de esos sufrimientos. Yo conozco a muchas personas que hablan, porque Dios permite la guerra, porque Dios ha hecho tantas cosas. ¿Estás seguro que ha sido Dios, nuestro Padre? ¿Estás seguro que ha sido Dios? Porque el que ha hecho los problemas aquí no es Dios. Ha sido Satanás y el hombre el que ha hecho los problemas en este mundo. Dios creó esto perfecto, sin pecado. Y el pecado entró por Satanás. Correcto, por eso anda contigo, hermano León de Judá. El pecado entró con Satanás y con una persona que se dejó llevar por Satanás. Y hoy en día el pecado entra a nosotros por habernos dejado manipular por Satanás. Y a veces queremos acusar a Dios de las cosas que hemos hecho. Y eso pasó en Edén. En Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que Eva pecó engañada, Adán no, para aquellos hombres que le echan la culpa a Eva. Eva pecó engañada, Adán no pecó engañado. Adán se solidarizó con el pecado de Eva. Y cuando esta pareja pecó, lo primero que hicieron cuando escucharon la voz de Dios que andaba por ahí, se quisieron esconder de Dios. Parece increíble esconderse de un ser omnipresente. A veces nosotros queremos escondernos de un ser omnipresente y hacemos las cosas mal hechas y argumentamos y a lo último le echamos la culpa a Dios. Y le preguntó Dios, ¿dónde están? Es que hoy te escuchamos y nos escondimos. ¿Y por qué se esconden? Es que andamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que andaban desnudos? ¿Quién les enseñó? Y ahí empezó el dime y diretes. La serpiente que tú hiciste, ¿quién era el culpable? La serpiente que tú hiciste, la serpiente que tú criaste me engañó y comí del árbol. Y le pregunta a Adán, ¿y tú por qué comiste? La mujer que tú me diste me dio de comer y comí. A la final es el culpable, ¿quién fue? Dios. Y es increíble, hermanos míos. Está el like como quedado. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, mis queridos hermanos, siempre le echamos la culpa a Dios de todas las cosas que hacemos. Y el Señor lo que quiere es la salvación. Y así como Pablo le dijo al carcelero de Filipos, hoy yo te digo a ti, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es en Cristo Jesús y por Él es que viene la salvación a nosotros. No interesa si estás en un sistema religioso. De hecho, el sistema religioso más bien a veces te lleva a la confusión. Siempre los sistemas religiosos han sido una traba para la salvación. Recordemos en el tiempo que vino Jesucristo, el templo más bien era un estorbo para la salvación de los seres humanos. Jesús trajo la salvación a este mundo y los mismos líderes del templo se encargaban de apartar a la gente de Jesús y trataban de matar al que venía a proveer la salvación. Siempre los sistemas religiosos han sido como un escollo. Después, cuando la iglesia primitiva se reunía en casas, cometió un error en el siglo II al unirse al sistema político de Constantino y ahí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana, nacida por allá por el Concilio de Nicea en el año 325, pues claramente empezó a ser un escollo para las personas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer al otro. Empezó a cambiar la ley de Dios, empezó a cambiar los días.
y empezó a hacer y a tergiversar lo que Jesucristo había puesto como fundamento. Y se centró, vamos a expulsar a ciertas personas que entran prácticamente a molestar. Pero bueno, que Dios los perdone. Entonces se centró esta iglesia a meter el tiempo del oscurantismo, y 1260 años estuvo la iglesia o los fieles vestidos de cilicio, como dice en Apocalipsis 11. Hoy la gente actúa bajo el corazón, no bajo la razón. Y acuérdense que el corazón es engañoso, hermanos. El corazón es muy, muy engañoso. Nosotros no podemos actuar en base a las emociones. Que porque el hermano Jeremy está hablando de la iglesia católica, porque tengo que mencionarla. Gracias a esta iglesia murieron 60 millones de personas en el tiempo de la Inquisición. Y eso nadie lo puede tapar con un dedo en el sol. Nadie. Esto es cierto, es historia. Si no, pues investiguen los queridos hermanos católicos para que vean que es cierto, y no los estoy juzgando a ustedes. Estoy hablando del sistema que mató a 60 millones de personas. Luego, esta iglesia tapa la verdad, toma la palabra de Dios, la mete en cláusulas, en conventos, en monasterios, y nadie podía leer la palabra de Dios porque estaba escrita en el latín o en griego únicamente. Y las personas no podían leer esto. Y se les daba misas en latín que iban a entender. Y de ahí pues nació la Reforma, y los mismos reformistas o protestantes salieron a protestar, pero quedaron cumpliendo las mismas tradiciones de Roma, guardando el día que Roma estipuló, guardando las costumbres que Roma tenía, y siguieron guardando todas las cosas que Roma tenía. O sea que la Reforma protestante no tuvo éxito. Después se levantó otra iglesia a hacer una reforma, y empezó bien, pero esta iglesia empezó a caer, y hoy en día es parte del sistema ecuménico mundial. Por eso es que yo les digo que en ningún sistema religioso hay salvación. La salvación únicamente está en Cristo Jesús si tú lo aceptas en tu vida. Y cuando tú estás más bien en estos centros religiosos o sistemas religiosos, tú más bien estás en el gran oscurantismo de tu vida y no le permites al Señor Jesucristo ni al Padre Celestial enviar su Santo Espíritu para que tú conozcas la verdad. Está resumido, hermanos. Les estoy resumiendo parte de lo que aquí se predica. Yo conozco muchas personas aquí que estaban en un oscurantismo total. Y hoy en día, estudiando la palabra de Dios, analizando la palabra de Dios, pues han abierto sus ojos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, están atentos a la salvación, sabiendo que la salvación es en Cristo y no en un sistema. Entonces, mucha gente se preocupa. Y por eso es que traigo este tema. Mucha gente se preocupa por la congregación. Hermano, la palabra de Dios dice que debemos congregarnos, ¿sí? Sí lo dice. Es necesario congregarnos. Pero como que a nosotros fallamos en el castellano. Todos nosotros fallamos en el castellano. Iglesia significa un grupo de fieles. Eso significa iglesia. Un grupo de fieles, y la iglesia del Señor ha estado desde el principio hasta acá. Y no necesariamente estaba en templos metida. La iglesia significa un conjunto de fieles o personas que quieren estudiar la palabra de Dios y se reúnen. Una congregación significa una reunión. Pero Jesucristo limitó la congregación así. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Dio promesa. Una congregación es de 2 personas, 3 personas, 4, 100, 40. Aquí habemos 44 ahorita. Y por fuera hay bastantes. Entonces, una iglesia es una congregación. Y una congregación pueden ser 2 personas. ¿Y por qué? Porque usted es iglesia, usted es templo del Espíritu Santo. Y todos nosotros como templo añoramos la salvación del Señor.
Y eso es lo que venimos a hablar. Al carcelero se le habló eso. ¿Y por qué le dijo eso Pablo? ¿Por qué le dijo Pablo eso? Porque añoraba que el carcelero fuera iglesia también. El carcelero se iba a matar y tenía una familia hermosa, porque pensaba que todos los reos se habían ido de la cárcel. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuenta el relato que Pablo y Silas fueron a la casa de él y aceptaron a Cristo todos, y se ganó una familia para Cristo en ese momento. Pregunto, ¿cuál era la iglesia ahí? Pues esas personas se convirtieron en iglesia porque empezaron a ser fieles para honra y gloria de nuestro Dios. Hechos 16, 30, 31. ¿Qué tal, hermana Yolisa Arón? Hechos 16, 30, 31. Dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero a veces no entendemos español. Ya sabemos que es una iglesia. Una iglesia es un grupo de fieles. Ya sabemos que una congregación pueden ser 2 o 3. Ahora, ¿qué es creer? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer? Es tener fe. Y si yo tengo fe en algo o en alguien, yo obedezco sus ordenanzas. Ahí es donde está la situación. Creer va ligado a la obediencia. Yo no puedo decir yo creo en Cristo cuando soy desobediente. Yo no puedo decir yo creo en el Padre Celestial cuando agarro su santa ley y la pisoteo. Entonces yo no creo en nadie. Yo creo en mí mismo y en mi propia justicia. Y dice que mi justicia es como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia ni siquiera quiero contarles lo que son, pero los usaban las mujeres en los días de su menstruación. Ya ustedes saben qué es. Y así es nuestra justicia sucia, porque la justicia de Dios es perfecta y Él nos quiere dar la salvación. Jesús iguala al ser salvo con la entrada al reino de Dios. Mira lo que dice Mateo 19, 24, 25. Mateo 19, 24, 25. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, el que entra al reino de Dios es porque es salvo. Y ahí no me están hablando de una aguja de tejer. Eran unas entradas que habían en Jerusalén que eran muy chicas, por donde era muy difícil pasar un camello. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Yo les puedo decir, los que crean en Cristo Jesús, acepten el sacrificio de su muerte y su resurrección, y que se pongan a obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos por la fe. Mucha gente no entiende esto. Por gracia sois salvos por la fe. La gracia es un favor que no merecemos. Mas el Señor pagó ese favor muriendo en nuestro lugar. Y por ese favor, por esa gracia, soy salvo por la fe. Entonces, cuando yo acepto ese sacrificio en mi vida y acepto que Él murió por mí, yo le digo al Señor, yo creo en ti, yo te obedezco. Quiero ser salvo de toda maldad y solo en ti hay salvación. Ahora, ¿de qué somos salvados? Mucha gente no entiende. Somos salvados de la ira. Esto es del juicio de Dios al pecado. Un juicio que se está dando en estos momentos. ¿A dónde dice eso? Romanos 5:9. Romanos 5:9. Aunque yo lo tengo acá, lo voy a buscar acá.
Romanos 5:9. Note lo que dice. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Qué problema para los que no aceptan a Cristo como su Salvador personal? Están en problemas porque no tienen un mediador y la salvación es en Cristo, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y por eso es que yo utilizo muchos textos bíblicos para comprobar lo que se está diciendo acá. Dice así Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso ese texto. Y solamente en él hay salvación. Vamos a leer lo que dice aquí, Hechos 4:12. Y ahí lo dice claramente. Hechos 4:12, dice la palabra de Dios. Vamos del 11 al 12. Hechos 4, 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les pregunto, ¿la iglesia te salva? ¿O el sistema religioso te salva? ¿El pastor te salva? Yo les pregunto a todos conforme lo que hemos leído. No. Entonces, ¿por qué la gente cifra su salvación? Ahí lo dice claro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y teniendo en cuenta que los sistemas religiosos lo que hacen es alejar más de la verdad al ser humano, el sistema religioso más bien Satanás lo ha convertido en sinagoga de Satanás. Ahora es una trampa porque te dicen cosas que no son. Y te dicen, si no diezmas no eres salvo. ¿Ustedes han escuchado eso? Solamente en Cristo, correcto, Rosa Paredes, Dios te bendiga. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Han escuchado de esto? Hermanos, si usted no diezma, usted no va a ser salvo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo lo he escuchado. Y yo pertenecí a un sistema religioso. Hermanos, si usted no viene a la iglesia, usted no va a alcanzar salvación. ¿Ustedes han escuchado eso? Esto es una doctrina católica. ¿Ah? Una doctrina católica. ¿Y cuándo empezó? En el tiempo de la Edad Media. La Iglesia Católica inventó esa doctrina. Y Ulrico Zwinglio, un reformador, les dijo, solo hay un nombre en el cual seamos salvos. Y en ese nombre no está en esta determinada iglesia. Se llama el Señor Jesucristo y punto. Entonces, ¿por qué la gente dice si no voy a la iglesia no soy salvo? Estamos como en el tiempo de la piedra de la Edad Media, mis queridos hermanos. Estamos pensando como los hermanos de la Edad Media, creyendo que si no vamos a la iglesia no somos salvos. ¿Cuántas personas en esta Semana Santa celebraron esta Semana Santa? Y muchos me dirán, hermano, pero era la Pascua. La Pascua se cumplió en Cristo Jesús. Él vino a cumplir la Pascua. La Pascua celebraba el hecho, mis queridos hermanos, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que comieron el cordero pascual con hierbas amargas. Tomaron la sangre, la pintaron en los dinteles de las puertas. Dios te bendiga, Pili Hernández, y a todos los hermanos.
Tomaron el cordero pascual, lo pintaron en las puertas, en los dinteles. Comieron el cordero pascual con hierbas amargas. Y el ángel de la muerte pasó por en medio de Israel. Sí, correcto, hermano León de Judá, pura manipulación. Y entonces murieron los primogénitos. Y esa era la Pascua. Esa era la Pascua. Entonces el faraón, al ver morir a su hijo, dijo, llévense en ese pueblo. No lo quiero aquí. Entonces el pueblo se alistó y salió rápidamente salió para el desierto, porque el desierto representa un lugar de preparación. Y se toparon con un mar rojo. Todo eso significa la Pascua, ese sacrificio del cordero pascual, ¿a quién representaba? Yo les voy a hacer las preguntas, vamos a hablar tranquilamente. ¿A quién representaba ese cordero que murió y la sangre fue en los dinteles de las puertas y los postes? ¿A quién representaba? Les pregunto a ustedes. A Jesucristo. Claro, a Jesucristo. Entonces, ellos hicieron ese sacrificio allá para conmemorar también la muerte de Cristo. Cuando ellos salieron de ahí, salieron del pecado de Egipto. Escuchen, salieron del pecado de Egipto, correcto, Freddy. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, nos liberta del pecado también por su muerte. Y cuando nosotros seguimos celebrando la Pascua, escuchen, es porque no aceptamos el sacrificio de Cristo. Ya la Pascua se cumplió en Cristo Jesús, que yo tengo que abrir un live para cenar el Pesach. Porque yo tengo que hacer eso. Todo eso era sombra de lo que habría de venir, mas el cuerpo es Cristo. Colosenses 2. La Pascua es Cristo. Lo dice en el libro del libro de Corintios. La Pascua es Cristo. Y cuando yo celebro estas fiestas, estoy diciendo que todavía el Mesías no ha venido. ¿Por qué hay personas o TikTokers que ahora salen, me cerraron el live? Yo lo escuché a uno de ellos porque estaba haciendo el Pesach. No es ni hebrea, ni israelita. ¿Y por qué tiene que celebrar la Pascua? Si la Pascua se cumplió en Cristo Jesús. Yo no tengo que estar celebrando eso. Y de hecho, para los que estudian la palabra de Dios, la Pascua fue el 14 de Nisan. Y eso no cayó viernes. Mira lo que están haciendo. Eso cayó otro día a la semana. Entonces, ¿qué se celebra Semana Santa? Fácil. Les voy a decir qué se celebra en Semana Santa. ¿Cuál es el único día que cierran en todo lado y no se trabaja de la Semana Santa? Les voy a hacer la pregunta a todos los que están aquí. ¿Cuál es el único día que se cierra en todo lado y no se trabaja? ¿Cuál es el día más feriado de la Semana Santa? El viernes. El viernes. El viernes nadie trabaja. El viernes tienes que comer pez. Bueno, es que lo que pasa es que se cumplió la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Y nos han hecho creer que el viernes fue el día en que murió Jesús. Viernes, sábado, no se cumplen 3 días y 3 noches. Lo que pasa es que la gente no cuenta que había un sábado ceremonial. Después de la Pascua seguía el día de los panes sin levadura. O sea que ese día fue un poquito más atrás. El día que muere el Señor Jesucristo no es el viernes, es el miércoles. El jueves fue el día ceremonial
un sábado de solemnidad, que era fiesta de los panes sin levadura. Y el viernes, las mujeres fueron de día de preparación y adquirieron especias para ir el primer día de la semana, el domingo, pues arreglar el cuerpo de Cristo. Pero no fue el viernes. Y esto fue una ideología que metió la Iglesia Católica. Y todos los sistemas religiosos lo creen. Está explicado en un video bien claramente, porque no es mi tema ahorita, pero está explicado bien claramente en mi perfil. Ahora, ¿qué se celebra el viernes? Bueno, el día viernes se celebra, hermanos, recordemos que el día de las primicias o el día de los panes era un sábado de mucha solemnidad, también sábado, no tenía que ver con el sábado semanal. Eran sábados, lo dice en el Levítico 23, y lo puedo leer aquí en Levítico 23, que aquí está. Vamos a buscarlo rápidamente para que ustedes vean que después de la muerte de Cristo había un día de solemnidad y no era el sábado. Dice, en el mes primero, Levítico 23, 5, Levítico 23, 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, y en esa fecha fue que murió Cristo, entre las 2 tardes, Pascua es de el Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Cuando viene la Pascua, el otro día es el día de los panes sin levadura. Mis queridos hermanos, búsquelo, analícelo y cualquier cosa lo conversa conmigo en el privado. Y yo con mucho gusto se lo enseño. Ahora, ¿qué se celebra el viernes a nivel mundial? Pues el viernes está dedicado a una diosa que se llama Venus. Y la diosa Venus sufrió una metamorfosis hacia atrás. La diosa Venus era en Roma. En tiempo de Egipto era Isis. Y en tiempo de Babilonia era Semiramis. ¿Quién era Semiramis? Semiramis era la diosa de la fertilidad. Escuchen esto. Semiramis era la diosa de la fertilidad. Cuenta la leyenda que Semiramis cayó en un huevo. Eso es lo que cuenta la leyenda de ellos. Y Semiramis, pues prácticamente se convirtió en una deidad. Con Nimrod siendo el dios sol y Tamuz, que también llegó a ser el dios solo. Isis y Semiramis, por lo tanto, eran la diosa luna. Y de ahí es donde viene la fecundación del sol y la luna. Cuando el sol cubre la luna, dicen que la luna y el sol están uniéndose y dicen que es Semiramis y Nimrod. En algunas culturas, como babilonias, se creía que el eclipse tenía que ver con la fertilidad. Entonces, al paso del tiempo, Semiramis se convirtió en Isis y Isis se convirtió en Venus en Roma. El viernes es celebrado a Venus. Por eso a ti te dicen que el viernes no comas carne de res, sino comas pez o peces. ¿Y cuál es el animal más fértil? El pez. Es un rito a la fertilidad el día viernes. Ese rito a la fertilidad lo sabe la Iglesia Católica, lo ha propagado y la gente que no conoce estas cosas lo guarda. Y la misma cinematografía, Hollywood y en muchos canales de televisión, ese día, todo el día dan cosas supuestamente de la muerte de Jesús para que tú estés guardando ese día. Pero realmente, mis queridos hermanos, es una adoración a la diosa de la fertilidad, Semiramis, o a la reina del cielo, como llaman en la Biblia también. También, pues,
En ese día se acostumbra en varios lugares a pintar huevos de Pascua. El huevo es un símbolo de la fertilidad también. El huevo de Pascua. También se acostumbra a el conejo de Pascua. Y el conejo de Pascua, los conejos son símbolos de fertilidad. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que comer pez el viernes? Yo quiero buscar que algún católico que esté aquí que me busque la cita. ¿A dónde está que yo debo comer pescado el viernes? Supuestamente el Viernes Santo que llaman ellos, conforme a la Pascua. La Pascua viene de Israel. ¿Ah? La Pascua viene de Israel, hermanos. Y entonces ellos lo que tomaron todo eso, que representa la salida de Egipto, lo agarraron y lo hicieron una metamorfosis, y hoy en día le rinden culto a la diosa de la fertilidad. Entonces mucha gente, a la hora de hacer todas estas cosas, no están rindiendo culto a nuestro Dios, sino a la diosa de la fertilidad. Y entonces, ¿qué estás haciendo? La Biblia no habla de una Semana Santa, habla del Sábado Santo, correcto. Amén. Amén, Rivera, correcto. Hacen pan de cazuela, cazueleja. Bueno, en varios lugares aquí hacen panecitos, son bien sabrosos, yo los he probado, cosas que se hacen con maíz. La Biblia habla del día santo, el Shabbat. Único, desde el principio. Que es la ley de Moisés. Moisés no estaba en la creación. Eso viene de la creación. ¿Que eso era para israelitas? Tampoco había ningún israelita en la creación. Los israelitas nacieron de Jacob. Entonces, el sábado es santo, es de la creación. ¿Y cuántos lo guardan? ¿Cuántos lo guardan? No, que es que el domingo de resurrección. ¿Dónde dice la palabra de Dios que el domingo es el día de la resurrección? Que hay que guardarlo. No lo dice. No lo dice en ningún lado. Que la Iglesia Católica, bueno, y ustedes creen en tradiciones católicas, sigan creyendo en tradiciones católicas. Pero a mí la salvación únicamente me la da el Señor Jesucristo, porque fue obediente e hizo la santa voluntad del Padre. ¿Y qué pasa con la resurrección? Nada. Que el Señor Jesucristo hace la resurrección porque se cumplieron los 3 días y 3 noches prácticamente. El domingo fue por el emperador Constantino, correcto, en el año 325 en el concilio de Nicea. Correcto. Cuando la iglesia, que estaba en casas, se unió al imperio romano, vamos a decirlo así, o Constantino, empezó la creación del sistema católico. Y ahí empezó todo el descalabro que hay hoy en día. Y lamentablemente todas las iglesias hoy en día están volviendo a la madre. No están notando muchos hermanos, y con esto no los estoy juzgando ni crean que los estoy atacando, que todas las iglesias están volviendo a Roma. Se van a ecumenismo. Los líderes de las iglesias, yo no estoy hablando de ustedes, los líderes de las iglesias están buscando a Roma por miedo, por facilidad, porque saben lo que viene, porque viene una persecución, viene dificultad. Y hermanos, entonces no quieren ser partícipes de esa dificultad. Quieren ser salvos, pero sin pasar dificultad. La celebración de Semana Santa, la Navidad, entre otros, muchas. Día de San Valentín, el 1 de mayo que he hablado, que es el Día de los Illuminati de Baviera. Varias fiestas paganas. Mis queridos, me acaba de pasar un gallito aquí. Así que, bueno. Sí, también me dice Xenia que hay un cambio de fecha. La fecha la determina el calendario gregoriano. Los cumpleaños, ellos ponen todo en base a todo. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué será que el día Viernes Santo y la Semana Santa es apta para sembrar? Y el Vaticano también les aporta dinero, claro. ¿Por qué es apta para sembrar? Porque la diosa Luna está en un momento bueno para la siembra en ese momento. Por ejemplo, aquí se le llama, creo que es cuarto menguante. Y a la diosa Luna, que era la diosa de la fertilidad, era todo lo que tenía que ver todas estas celebraciones. Y la gente las guarda. Y las iglesias las guardan. Qué lamentable, hermanos. Dice, mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Y por eso es que me dicen a mí, usted es un fanático, usted es esto, usted es aquello.
Todos son inventos humanos, como dice Xenia. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hagámosle caso a Dios. Y el día santo nadie lo guarda, hermanos. Ahora, por eso que la salvación, gracias a Dios, gracias Padre, que la salvación únicamente es por Cristo. Porque si fuera por iglesia, todos estuviéramos más perdidos que Miguel Ostrogoff, que quedó ciego. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también porque negaron la ley de Dios. Rosa Paredes, sí, los adventistas guardan el sábado. El problema, mis queridas hermanas Rosa Paredes, es que guardan el sábado, pero el liderazgo está en sistemas ecuménicos. Entonces, miren, buen comentario ese, hermana Rosa Paredes, y los hermanos adventistas no se ofendan. Vamos a analizar. No, sábado no es Saturno, lo quisieron paganizar en inglés, pero sábado significa reposo. Ahora, escuchen, hermanos. Cuando nosotros estamos en un sistema, correcto, Sodani, es correctísimo lo que acabas de decir. Cuando nosotros estamos en un sistema religioso, y ese sistema está en ecumenismo, yo les voy a hacer la pregunta. Dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú eres iglesia, tú tienes que ser templo del Espíritu de Dios. Y tú eres cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy en una iglesia y quiero hacerle la pregunta y quiero que me contesten todo realmente, aunque se ofendan en la religión y todo, pero digan la verdad. Cuando yo estoy en una iglesia que ha desplazado la cabeza que es Cristo y se mete en un sistema ecuménico mundial, ¿a quién está poniendo como cabeza? Al sistema papal. Pregunto, ¿está guardando los mandamientos esa determinada denominación? ¿Entendieron? Si la han desplazado, ya no seguimos, vamos a ver, ya no seguimos a Cristo sino a la bestia. Correcto, José Luis. Correcto. Eso es apostasía. Correcto. Ya no guarda los mandamientos, porque dice Santiago 2, cualquiera que guardare toda la ley mas ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Ahora, el primer mandamiento que dice, el primer mandamiento que dice, es apostasía. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás, ¿qué es lo que dice? El primero, y es para Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, desplaza la cabeza, que es Cristo, que es el único que nos puede llevar al Padre, ¿ah? Si entendimos muy bien, los guardan al revés. Correcto. Entonces, estamos poniendo otro Dios. Y ese Dios no es la bestia, mi querido hermano, aunque lo dijiste bien, pero es el que le dio la autoridad a la bestia. Y vamos a leerlo en Apocalipsis 13. ¿Quién es el que le dio la autoridad a la bestia? Vamos a Apocalipsis 13 y vamos a ver entonces a quién estamos adorando. Estamos conversando, hermanos, porque no hay necesidad de enojarse. Hay personas que se enojan, pero no hay que enojarse, hay que ver las cosas correctamente. Apocalipsis 13 dice, 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? ¿Adoraron a quién? Al dragón. Cuando usted se mete en un sistema ecuménico, no está adorando a Dios. No. Está adorando al dragón. Ahora, yo sé que estoy hablando de la salvación, pero esto es importante. Cuando Satanás se le presentó a Jesucristo en el desierto, una de las tentaciones de Satanás al propio Hijo de Dios, a Jesucristo, le dijo, si me adorares, te daré todo esto.
es porque Él quiere la adoración para Él. Y al cabo de los años ha tratado de tergiversar la religión para que la religión vuelva a su madre, a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace la religión hoy? Lamentablemente, ¿qué hace la religión hoy? Vuelve a la Iglesia Católica y está adorando indirectamente a Satanás. Escrito está, dijo Jesús, correcto. Le habló con un escrito está. Y así es que debemos hablar nosotros. Pero, lamentablemente, mis queridos hermanos, hoy los cristianos, o los que se autodenominan cristianos, los que están en sistemas religiosos, confían más en sus pastores, en los sacerdotes, en los dirigentes, que en el mismo Dios. Y el Señor dice, no tendrás dioses delante de mí de ninguna índole, de nada. Porque yo soy el Señor fuerte y celoso. Y cuando nosotros estamos en un sistema ecuménico mundial, llámese evangélico, llámese bautista, llámese metodista, llámese adventista. Cuando estamos en un sistema ecuménico mundial, estamos adorando a Satanás y no a Dios. Porque somos el cuerpo y el cuerpo está escogiendo su cabeza. Somos el cuerpo y el cuerpo está escogiendo su cabeza. Entonces, ¿la salvación de Dios viene a nosotros? No. Por eso el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. ¿Salir de a dónde? De Babilonia, para que no seáis partícipe de sus pecados. No de tus pecados, de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados de la bestia van sobre ti. No, ya no puedo explicar mejor esto. Lo he explicado tranquilamente. Recordemos que el pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es la muerte. Amén. Eso mismo he dicho porque la bestia ha contaminado a la iglesia, ¿sí? Y hermano José Luis, lo que pasa es que hay tantas infiltraciones y la Iglesia Católica sabía. Cuando la iglesia salió huyendo desde la Reforma, desde allá de Europa y pasó para Estados Unidos y vinieron los pioneros acá, la Iglesia Católica Apostólica Romana, por medio de los jesuitas de Roma, hicieron el plan de infiltración de todas estas iglesias. Eso pasó hace muchos años, 1700 y resto. ¿Y qué pasó? Las infiltraron. Y hoy las doctrinas que tienen son más bien llevadas prácticamente a lo mundano. Ya las iglesias no predican profecía, ya no quieren predicar profecía. ¿Ah? ¿En qué estoy mintiendo, Natalie López? ¿Ah? Porque te afecté el club de conquistadores. ¿En qué estoy mintiendo, Natalie López? Compruébemelo con la Biblia. ¿En qué estoy mintiendo? Gracias, Ixeni. Gracias. Una sola palabra, pero muchas doctrinas de hombre. Correcto. Correcto, Rosa Paredes. Lamentablemente. Y por eso es que se habla de la apostasía. En el libro de 2 de Tesalonicenses nos dice claramente algo, hermanos. 2 de Tesalonicenses, vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios. 2:3. 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe, o escuchen, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? No vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora les pregunto, ¿quién es el hombre de pecado, hijo de perdición? ¿Quién es el hombre de pecado, hijo de perdición? Mateo 24:4 también dice, mirad que nadie os engañe. Dice Freddy Chacón, el Vaticano. Dice Berta Zacatecas, ok, la bestia.
Correcto, tiene que ver con el Vaticano. El anticristo tiene que ver con el papado también. El anticristo, Pequitas, es el papado, porque es el que se sienta en el templo de Dios, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién se levanta contra todo lo que se llama Dios? El sistema papal ha introducido la infiltración dentro de las iglesias y es objeto de culto. Claro, ellos son objeto de culto. Hacen culto para vanagloriarse ellos. Tanto que se sienta en el templo de Dios, supuestamente, como Dios. ¿Por qué como Dios? ¿A quién le dicen Santo Padre? Solo hay uno que hay que llamarle Santo Padre, pero a este le dicen Santo Padre, le besan el anillo y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y por qué se hace pasar por Dios? Porque dice tener el poder de perdonar pecados también. Y el único que perdona pecado es Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos está dando una vislumbre de lo que va a ser el último tiempo. Hoy estamos, ¿qué tal, hermano Carlos? Hoy estamos en el último tiempo. Hoy sabemos que la apostasía es reinante. No, dígame una cosa, hermano. Yo sé que aquí hay personas que van a sistemas religiosos y no se avergüencen por eso. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿No están notando que las iglesias están cambiando hoy en día? Es posible, hermana Antonia Sanso. Hay muchas personas que les golpea el ego. Hay mucha gente que acusa. Hay mucha gente que acusa. ¿Ah? Hay mucha gente que acusa. Hay que hablar la palabra de verdad y cuando las palabras se revelan ante la verdad, hay que hablarles fuerte. Una amonestación no se da suave y mucho menos en el último tiempo. Y a personas de edad así como usted, ya hay que hablarles fuerte porque ustedes tienen experiencia y tienen que hacer la voluntad de Dios, no la mía. Yo aquí no estoy diciendo hagan lo que yo digo. Hagan lo que la palabra de Dios dice y vayan a Jesucristo. Yo creo que ese es el camino correcto o me equivoco. Así que hermanos, hoy en día, la apostasía, ¿no les parece a ustedes, mis queridos hermanos, que la apostasía ha llegado y que en todos los sistemas religiosos se están viendo cosas raras? ¿O no? ¿O qué creen ustedes? Que no, que las cosas están tranquilas y que sí, que todo está bien reverente. Les pregunto a bautistas, adventistas, a hermanos metodistas, pentecostales, evangélicos. ¿No han notado que las iglesias ahora están en una apostasía tremenda y solo hablan de mayordomía, de dinero y solo hablan de amor, 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 amor? Pero no te hablan de profecía, no te hablan de juicio, no te hablan de arrepentimiento, no te hablan de hacer una metamorfosis en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque quieren mantener a la gente engañada. Pues aquí no. Aquí sí hablamos tal cual es. Porque así he aprendido, así me enseña la palabra de Dios. Y si alguno se molesta, yo no tengo ningún problema con eso. El que se molesta es el que tiene el problema. Yo no, yo seguiré predicando la palabra de Dios para honra y gloria de Dios. Y recordemos que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La palabra tiene que ser predicada. Hermano Jeremy, ¿para ser salvo es necesario asistir a una iglesia? No. Mucho menos en este tiempo, hermano Carlos. En este tiempo, las iglesias están en sistemas ecuménicos. Ahora hay que tener una relación profunda con nuestro Dios. Eso es personal de cada quien. Dios es amor, me dice que no van a castigar a nadie. Imagina, hermana, no somos llamados a guardar silencio. No, hay que predicar. Dice que debemos clamar y si la trompeta no diera sonido cierto, ¿cómo se va a preparar el pueblo para ir a la batalla? Claro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos haciendo con el sacrificio de Cristo poniendo al papado en lugar de Cristo? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Yo quiero que hagamos conciencia todos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ustedes creen que los sistemas ecuménicos, la gente va a ver salvos en esos sistemas? La palabra de Dios me dice, no, me dice salid de ahí, salga de ahí. ¿Ah? Salga de ahí, salid de ella, pueblo mío. Entonces, ¿ah?
Salid de ella, pueblo mío. Entonces, si yo no salgo, ¿quién es el culpable? ¿El hermano Jeremy? No. El padre que ama a su hijo lo castiga y corrige. Y eso me acuerdo un texto. Qué bueno cuando el Espíritu de Dios está trabajando. Me acuerda un texto que está en Apocalipsis 3. Y vamos a leerlo, hermanos. Dice Apocalipsis 3, 19. Apocalipsis 3:19 dice la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es el mensaje hoy en día? De arrepentimiento, de que busques al Señor. ¿Ah? El que es de Dios conocerá si la doctrina viene de Dios. Eso está 100% correcto, hermano José Luis. Sé celoso y arrepiéntete. Eso es lo que me dice. Pero también me dice: yo reprendo y castigo. Entonces a veces nos preguntamos por qué estamos así. A veces nos preguntamos, hermano, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué en la vida no me va bien? ¿Por qué no siento a Cristo en mi corazón? ¿Por qué no siento el Espíritu de Dios? ¿No será porque tú no pretendes abrir tu mensaje? Así es, José Luis. ¿Ah? ¿No será que tú no estás haciendo lo que Dios pide? ¿Quieres bendiciones y no quieres hacer las cosas que el Señor llama? Mira lo que dice en el libro de Isaías. Isaías 1. Y así le pasaba al pueblo de Israel anteriormente. Isaías 1. El Señor le decía que ellos querían pedir. Isaías 1:15. Y ahí los trataba de Sodoma y Gomorra porque Israel estaba haciendo solo tradiciones. Y dice la palabra de Dios, les dice el Padre hablando con ellos: cuando extendáis vuestras manos, cuando oréis para pedir, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué? Porque hacían sacrificios y no tenían un cambio de corazón en su vida. Así están muchos hoy, que dicen: voy a la iglesia, y cuando vienen de la iglesia a la casa son peores. Y sus caracteres no son transformados. ¿Por qué? Porque están en el sistema donde no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en todo aquel corazón que desea obedecer. Y la obediencia es a los 10 mandamientos y a lo que Dios nos dice en su palabra. Nos dice: salid de ahí, pueblo mío. ¿Pero qué hacemos nosotros? No. Es que el pastor, la iglesia, la congregación, ponemos pretextos para disimular el pecado nuestro. Hay mucha gente que dice: no, ¿cómo voy a salir yo de ahí? Es que me gusta mengana y sutana y ando buscando novia. Así me dijo una persona en un live. Luego, entonces usted no está por amor a Dios, usted está por buscar una novia. Y hay muchas personas que quieren estar en la iglesia porque es un club social. ¿Qué tal, Gerardo Tijero? Es un club social. Ya te lo leo, hermano. Vamos a tenerlo aquí anclado. Vamos a anclar este comentario de León de Judá. Es que es verdad. La iglesia es un club social. Llegas el sábado o el domingo cuando se reúnen y ves a las hermanitas bien vestidas y lo único que ves es vanagloria, celos, crítica, juzgar. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios está ahí? Y viene el pastor mejor vestido que los demás, con saco y corbata, pasa a la plataforma, habla del amor, habla de mayordomía. Punto. Váyase para la casa, Dios te bendiga, dejaste tu diezmo, eso es lo que importa. Y estás manteniendo un sistema y a un irresponsable. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Porque todo lo tomaron como rutina, los sacrificios. Lavaos y limpiaos. ¿Qué le decía el Señor? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué les decía el Señor? Aprended a hacer el bien, buscar el juicio.
Restituid al agraviado. Deja de estar haciendo tantas cosas. Acuérdate del necesitado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, si quisieres y oyeres, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos. Ahí dice espada. Y eso sucedió con Israel, con Judá. Pero yo les puedo decir, si fueres rebeldes, seréis consumidos con fuego. Que eso es lo último. Porque la boca del Señor lo ha dicho. Pero hoy en día no ayudan. No, ¿qué van a ayudar? Qué terrible. Pero la salvación es en Cristo y eso es lo que quiero decirles. Y ese es mi tema de hoy. No es que me haya ido para allá y para acá. Les estoy diciendo las cosas que están haciendo y que la gente cifra su salvación en sistemas ecuménicos o iglesias. Hermanos, vamos a leer lo que me dijo el hermano León de Judá, que ya se me perdió, hermano. Se me borró aquí. Romanos 12:2. Romanos 12:2, vamos a buscar lo que es una linda cita. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Correctísimo. Y eso es así. Así es. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Andan los bichos por encima. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Correcto. Entonces, ¿debo hacer caso a los pastores o a la palabra de Dios? Ahí es donde está el secreto del éxito, mis queridos hermanos. Dios te bendiga, José Luis. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. Solo Dios puede quitar el pecado y libertarnos del pago de pecado. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos ya salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Preciosa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un texto que va de la mano con Romanos, el texto de Romanos. Claramente. Ahora, ¿cómo nos salva Dios? Dios nos ha rescatado a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Para el que no comprende esto. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Permítame para tomar un trago de agua. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en quien tengo que tener confianza es en Cristo Jesús.
tengo que hacer la voluntad del Padre también. Pero no es por gracia, sí. Pero aún así debemos ser y aceptar esa gracia y ser recíprocos a esa gracia en calidad de una vida de obediencia. Y la gente no quiere entender esto. Yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuánto le costó la salvación a Noé? ¿Cuánto le costó la salvación a Noé? ¿Tuvo que hacer su parte Noé para la salvación, sí o no? Les pregunto. ¿Tuvo que hacer su parte Noé, sí o no? Tuvo que hacer su parte. Claro. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Sí. Imagínense, sí, 120 años trabajó, imagínense. ¿Y cómo trabajó? Bueno, haciendo el arca para la salvación de lo que había dispuesto el Señor. ¿Ah? Haciendo el arca para la salvación. Pero también estaba haciendo el arca, estaba predicando. Y algunos dirán, ¿qué predicador más malo no es? Solo salvó a su familia. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu de Dios se movía a través de todo el mundo ahí en ese momento? ¿Sí o no? Cuando Noé estaba predicando, el Espíritu de Dios, ahí salió uno no por obras. Hermano, una fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene que ir con obras y las obras tienen que ir con fe. Tiene que ir equiparado. La salvación no es por obras, pero la fe tiene que ir con obras. Ahora, el Espíritu Santo estaba en el momento donde Noé estaba predicando, ¿sí o no? ¿Predicó Noé con el Espíritu de Dios, sí o no? ¿Predicó Noé? Gracias. ¿Predicó Noé con el Espíritu de Dios, sí o no? Sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué se salvaron solo 8 en el arca? Nunca se ha preguntado esto. Ahora, ¿se está predicando hoy? Correcto, Ana Argueta. ¿Se está predicando hoy con el Espíritu de Dios? Sí. Sí se está predicando. ¿Y cuántos serán salvos? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces, en ti está creer. Los antediluvianos, ¿saben por qué no creyeron? Porque le hacían más caso a los líderes de ese tiempo de ellos. Igual que lo que está sucediendo hoy. Los antediluvianos eran personas muy inteligentes, mis queridos hermanos. No escucharon correcto. No obedecieron el llamado correcto, hermana Ángela. Los antediluvianos eran personas muy inteligentes. ¿Por qué sabe usted eso, Jeremy? Imagínense que hoy un promedio de vida es un hombre de 80 años. 80 años. El promedio de vida es 80, 90. Más o menos. Aunque ya algunos no llegamos ni a 70. Entonces, y en ese tiempo vivían 800, 900. Imagínense esa cabeza y esa mente. ¿Cuánto podían hacer en 800 años? ¿Cuánto podían hacer en 850 años? Piensen en esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto podían inventar en tantos años? Y se dice que estos hombres eran muy inteligentes. Entonces, ¿por qué no aceptaron el Espíritu de Dios? Porque eran autosuficientes. Eran orgullosos. Eran orgullosos. Eran personas que pensaban que todo lo sabían. Y se debatían diciendo, si en la tierra nunca ha caído una gota de agua, nunca ha llovido, ¿por qué va a llover ahora un diluvio?
de la tierra salió un vapor. Y decían, no, no puede haber diluvio, es imposible. Y se debatían entre la ciencia y las cosas que aprendían. Y eran hombres muy, muy, muy inteligentes. Pero eran conforme al mal, como dice la hermana Rosa Pérez. Eran inclinados solo al mal. Pregunto, ¿cómo están los hombres hoy? ¿Son muy inteligentes algunos? Sí. Pero son conforme al mal. Igual, hermana María Vargas. Exactamente igual. Hombres que tienen un intelecto hoy en día, hermanos, haciendo guerras, matando a otros. Hombres que dicen ser intelectuales grandes, como el que ya murió, parapléjico en una silla de ruedas, pero metido en la isla de Einstein. ¿Saben de quién estoy hablando? No quieren nada. Hombres súper inteligentes con altos grados y haciendo el daño. Hoy conversé con una persona y me dice, hermano, pero en el tiempo de antes se hacían el daño, quemaban los niños a Moloch. Le digo, sí, es cierto, quemaban los niños a Moloch, es cierto. En el tiempo del rey Manasés, en el hijo de Manasés también, se quemaban los niños a Moloch. Pero hoy no los queman. Hoy los violan y se los comen, canibalismo. ¿No está peor? Hoy hay un carácter de los hombres totalmente inclinado al mal. Totalmente. Y estamos exactamente igual como en los tiempos de Noé. Por eso el Señor hace un paralelo con los tiempos de Noé en el fin del tiempo y con los tiempos de Lot y el fin del tiempo. Y hoy nos asombramos de todo esto y me dice la persona con quien estaba hablando, me dice, y tienes razón. Y yo pensando que aquellos eran crueles. Y hoy, peor. Los atacan, los agreden, se los comen, tráfico de órganos, de todo. De todo. De todo pasa. Y mis queridos hermanos, ¿qué tal, hermano Jaime? Dios te bendiga. Por eso dice como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Lot. Está igual. El mundo está peor. Y el Señor está sosteniendo los cuatro vientos para que tú seas salvo, y la salvación únicamente es en Cristo Jesús. No es en sistema religioso, no es en iglesia, no es en denominación, porque todas están en un combo en el sistema ecuménico mundial. Es únicamente en Cristo. Pero ¿qué hacen las personas? Se van al templo de piedra pensando que se están adoctrinando bien, y lo que están haciendo es dándole vino de Babilonia a todas las personas. Gracias a Dios que nuestra salvación es en Cristo. Correcto, hermano Jaime. La gente no quiere entender eso, entonces le llama a usted loco. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vuelvo y lo repito, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tremenda texto ese. Mi esperanza está en mi Señor Jesucristo puesta, para que Él me represente ante el Padre y me dé su manto de justicia y ser yo salvo. Esa es mi esperanza. A ver, hermano, ¿y la iglesia? La iglesia soy yo. Y aquello, los sistemas religiosos están más perdidos ahorita que cualquier cosa. ¿Y qué va a pasar con todos esos pastores?
Muchos en los últimos tiempos le van a decir, por tu culpa me perdí. Pero no fue por culpa del pastor, fue por culpa suya. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento en el libro de Amós. No vayas a culpar a otro por lo que tú no dejaste de hacer. Eres tú el que tiene que accionar tu mente, tu corazón y realmente ir a Cristo. Aquí en este live no se le invita a ir a ningún sistema religioso. Aquí se le invita a ir a Cristo en calidad de indigno, buscando el perdón, en oración. ¿Y cómo encuentro a Jesús? En el lugar de tu casa. El lugar más humilde puede ser. Puede ser un lugar solitario. Empieza a orar, a desgarrar su corazón a Él. Y el Señor va a darte la victoria, mi querido hermano. La salvación es únicamente en Cristo. Dice en Efesios 2, 5, 8. Efesios 2, 5, 8. Porque es un inmerecido regalo que nos da Dios. Porque la salvación es de bondad que Dios nos da. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para morar en los siglos venideros de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros no tenemos fe, ¿no? ¿De a dónde consigo la fe? Arriba. ¿Y cómo puedo tener fe? Ora, pídela. Eso es un don de Dios. Y el Señor todavía te da ese don para que tú seas salvo. Te está dando la salvación en bandeja y no la quieres aprovechar. Solo está disponible esa salvación a través de la fe en Jesucristo. Solamente. Correcto, Jaime. Muchos utilizan eso para estafar. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente es en el Señor Jesucristo. Y a veces me dice la gente, hermano, ¿por qué no predica la sociedad secreta y otras cosas? Yo tengo que predicar de Cristo siempre. Yo tengo que predicar. Si mi prédica no es el centro todo en Cristo, la prédica no vale. Todo es en Cristo. Ahora, ¿cómo recibimos la salvación? Somos salvados por la fe. Debemos escuchar el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Debemos confiar totalmente en el Señor Jesucristo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice Pablo, y también al griego. Y todo esto incluye un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es un arrepentimiento? Un cambio de mentalidad acerca del pecado y del Señor Jesucristo. Hermano, yo he hecho muchas cosas. Yo hice más en el tiempo atrás. Correcto, hermano León de Judá. Yo hice más cosas en el tiempo atrás. Bastante cosas malas. Cuando era yo joven, yo hice muchas cosas. Y hermano, ¿qué pecado Dios no puede perdonar? Todos te los perdona. Todos. Solo hay uno que no lo puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu de Dios.
¿Y cómo así? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu de Dios? Cuando tú rechazas la verdad que el Espíritu de Dios te quiere dar. Tú estás así, opuesto. Opuesto a la verdad, mis queridos hermanos. Dice Santiago 1, 21 al 26. Santiago 1, 21 al 26. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es más, la palabra religión no existe ahí. En el original, mis queridos hermanos, dice adoración, la verdadera adoración. Dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, que va ligado con eso. No es nada más arrepentirse, dice ya no lo vuelva a hacer y el otro día lo estás haciendo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Y sabe qué significa esos tiempos de refrigerio? El Espíritu de Dios en ti, haciendo ese trabajo de adentro hacia afuera, para que se puedan manifestar tus dones, tus frutos, y así puedas ser pesado en balanza y digan, por tus frutos te conozco, hermano Jaime, hermano Luis Ramírez. Ahí es donde está la transformación del cristiano, por los frutos. Ahora algunos me dirán, pero hermano, a veces usted habla fuerte, pero es que a veces hay que hablar fuerte. La palabra de Dios hay que hablarla fuerte y con convicción. Ese poder es directo del Padre, correcto. Ahora, para ir terminando, hermanos míos queridos, dice Romanos 10:8-10. ¿Más qué dice Romanos 10:8-10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el Señor. Nadie que no haga de esto suyo va a ser salvo. Escuchen. Nadie o el que rechace su palabra no va a ser salvo. Se los puedo decir. ¿Sabe por qué? Porque el que me va a juzgar a mí en el último tiempo es la palabra, hermanos. Andan un montón de bichillos ahorita dañando. Hermanos, es bonito. ¿Y a dónde dice eso? Dice en en San Juan. Déjenme buscarlo y con esta me despido, que me están comiendo los moscos aquí. Qué dicha salió aquí. Escuchen.
Dice la palabra de Dios en San Juan 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya me estoy comiendo hasta los moscos. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Ya voy a terminar, hermano. Se me vinieron los moscos encima. Ay, Señor. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos va a juzgar en el último tiempo. Y por esto, cuando lo hacemos, somos hacedores de la palabra. La palabra es que nos va a juzgar. Cuando somos hacedores de la palabra, estamos correctos. Es por la luz. El conocimiento tenemos que ponerlo en práctica, mis queridos hermanos. Y aquí con la lucha de un montón de mosquitos, que ya terminé el live, les digo gracias. Vamos a tener una oración rápidamente. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por tu presencia, Señor. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayudes a ejercitar nuestra fe correctamente y hacer de tu palabra algo mío. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y bendice a todos los hermanos que estamos reunidos aquí para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso y dulce de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga y la honra y la gloria sea para Dios. Cuídense mucho y hermanos, terrible mosquitera hoy acá. Terrible mosquitera, pero bueno, alabado sea el Señor. Y es que como está lloviendo, entonces en el monte los moscos se vienen donde hay luz. Así que cuídense mucho y gracias. Y no se olviden, hermanos, de tenerme en sus oraciones. Igual yo los tengo ahí en las oraciones. Y que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Cuídense mucho. Y hoy sí los voy dejando rápidamente porque me van a llevar estos moscos. El Señor te bendiga y gracias a todos hasta donde estén. Y los amo en el amor de Jesús. Recuerden, mañana no hay live. Mañana es lunes. Los lunes nunca hago live. Pero todo sea para la honra y gloria de Dios. Gracias, cuídense mucho y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Cuídense mucho, hermana Vilma, chicas, y a todos, hermana Lore, hermana Berta, Zacatecas, y todos, que el Señor me los guarde y me los bendiga inmensamente. A Dios la honra y la gloria por siempre. Y el que quiera entrar al WhatsApp, quiere ser parte del WhatsApp, nada más me escribe y lo ingresamos con mucho gusto. Chao, chao, hermanos, cuídense. Ahí en el privado me escriben cualquier cosa, cualquier consulta, con mucho gusto. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Yolis Aarón, Dios te guarde también. Y a todos los hermanos, un abrazo. Chao, chao.